Hola, hola, muy buenas tardes, mis docentes, directivos, docentes y toda la comunidad educativa que hoy nos acompañan. Realmente un saludo muy especial para todos los municipios, todas las instituciones educativas del departamento del Tolima y de Colombia que se están conectando a este taller para el día de hoy. Mi nombre es Edwin Flores Perdomo, profesional especializado del área de calidad educativa, y hoy los estaremos acompañando junto a unos grandes invitados. Tenemos hoy a nuestra compañera Olga Patricia Lozano, coordinadora de educación inicial, obviamente a nuestro compañero Fabián Walteros, profesional también de la Dirección de Calidad Educativa, nuestro compañero el ingeniero Julián Yaima y una invitada supremamente especial, ¿sí? Y ahorita les vamos a contar de quién se trata. Claro que en los pósters ustedes ya se han dado cuenta de quién va a ser nuestra invitada de hoy, pero más adelante nuestra compañera Olga Patricia Lozano nos va a contar y nos va a presentar quién a nuestra invitada de hoy. Por lo tanto, yo quiero expresarles un saludo muy especial de nuestro secretario de Educación, el doctor Julián Fernando Gómez Rojas, y nuestra nueva directora de calidad educativa, porque a partir de ayer tenemos nueva directora, la doctora Gloria Isabel Preciado Trujillo. Les envía un saludo muy especial y pronto se vinculará a estas capacitaciones para que ustedes la conozcan, le pregunten diferentes temas y de esta manera conjuntamente podamos trabajar por la educación en el departamento del Tolima. Entonces, vamos a saludar a nuestro compañero Fabián Waltero. Hola Fabián, ¿cómo estás? Edwin, muy buenas tardes, saludarlos muy especialmente a todos ustedes, estimados docentes. Les cuento, ya tenemos 259 asistentes en esta capacitación del día de hoy, muy interesante, muy pedida, muy aclamada, porque así lo dicen los profes y nosotros cumplimos lo que dicen los profesores, porque ese es nuestro deber ser como funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental. Hoy tenemos una cartelera bien interesante, pero antes de eso yo quiero recordarles unos aspectos muy importantes que debemos de tener en cuenta. Primero, no olviden seguir nuestra fanpage de Facebook, que se denomina @caledutol. Allí van a encontrar una gran cantidad de contenidos, aparte de que también se promocionan todas las actividades que realizan ustedes, los docentes, allá en sus instituciones educativas. También van a encontrar todas estas capacitaciones. Si bien es cierto, hoy lo estamos haciendo en vivo, pero ahí también van a encontrar las grabaciones para que posteriormente puedan acceder a ellas. No se les olvide. Y también quiero recordarles que vamos a rotar un link ahí por este chat que ustedes todos tienen acceso. Ese link es el de un formulario virtual, es un tipo de encuesta donde recopilamos información relevante para nosotros, para poder determinar qué nuevas capacitaciones podemos determinar e instruirles a ustedes. Entonces, les voy a pedir ese favor que entren a ese link, lo diligencien, son preguntas muy básicas, sencillas, y ahí nos va a quedar a nosotros ese registro también. Bueno, yo no me quiero extender más porque hoy es un día muy importante para la primera infancia y por tal razón quiero darle paso a mi compañera Olga Patricia Lozano, que es la referente de Educación Inicial de la Dirección de Calidad Educativa, Secretaría de Educación. Hola, muy buenas tardes. Felices de estar aquí en este espacio tan pedido por todos ustedes. El tema de educación inicial definitivamente es un tema que está posicionado en el departamento del Tolima, todos juntos por nuestros niños y niñas de primera infancia. Quiero iniciar este saludo dándole las gracias al Ministerio de Educación Nacional por haber tenido o haber aceptado esta invitación, pero también quiero darle las gracias a nuestros docentes de preescolar de las instituciones educativas, tanto públicas y privadas. Yo sí quiero hacer un reconocimiento, un aplauso especial para ellos por este trabajo tan maravilloso que hemos demostrado en estos días, a los docentes, a los padres de familia tan comprometidos, pero sobre todo un aplauso para los niños y niñas de primera infancia. Es maravilloso ver cómo, a pesar de las dificultades en las que nos encontramos, a pesar de esto que cambió de la noche a la mañana, hemos tenido esa capacidad maravillosa de reinventarnos
y de demostrar de que a pesar de las dificultades somos capaces de salir adelante. Y el trabajo de los niños y de las niñas desde sus casas con los papitos ha demostrado que sí podemos hacer bien las cosas. Este espacio de educación inicial que tanto han pedido ustedes, yo les quiero presentar a nuestra súper invitada del día de hoy. Ella se llama Andrea Suárez, es licenciada en Pedagogía Infantil, experta en temas relacionados con la educación y desarrollo de la primera infancia y de política pública. Ha sido ponente nacional e internacional en espacios académicos que promuevan a la reflexión de la educación. Ha participado en el desarrollo y escritura de múltiples lineamientos y referentes técnicos en Colombia. Su experiencia como maestra, lo cual es maravilloso, de primera infancia, le ha permitido comprender los desafíos que enfrenta la educación, plantando propuestas pertinentes para fortalecerla. Dentro de las experiencias laborales, la más significativa se encuentra su participación en equipos técnicos de primera infancia en entidades oficiales, asesora para la Comisión Internacional de Primera Infancia y actualmente es nuestra subdirectora de calidad de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, como se dan cuenta, no tenemos a cualquier invitada, tenemos una persona que es muy cercana al departamento del Tolima, pero muy cercana al tema de primera infancia, y por eso yo quiero darle las gracias y la bienvenida a la doctora Andrea, que nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenida, doctora Andrea. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Olga, por ese saludo tan especial que me hiciste, y el saludo a los compañeros de la Secretaría de Educación que hoy hacen posible este espacio, a las maestras que están conectadas y que se sumaron a esta invitación. Muchas gracias por brindarnos este espacio y por brindarse también este espacio para fortalecernos. Sabemos que se han generado muchísimas inquietudes frente a cómo llevar y desarrollar el proceso educativo de los niños más pequeños en tiempos de cuarentena, en tiempos de emergencia sanitaria, y bueno, la idea es poder brindarles hoy a ustedes la posibilidad de contar con herramientas, de saber cuál es la apuesta desde el Ministerio de Educación Nacional, cuáles son los recursos que se han puesto a disposición de ustedes para que todos podamos contribuir a que los niños y las niñas menores de 6 años puedan seguir viviendo el derecho a la educación inicial. Así que muchas gracias por este espacio. Por favor, las preguntas que vayan surgiendo las envían a través del chat y allí vamos a irlas organizando, y les pedimos muy que comedidamente, pues que tengamos cerrados los micrófonos. Lo reitero mucho porque a veces se nos abren, entonces para que tengamos todos allí como los elementos claves para el desarrollo. Voy a compartir mi pantalla para que todos podamos ver la presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Perfecto, creo que ahí todos ya la estamos viendo. La presentación la hemos organizado en 3, digamos, aspectos grandes. Uno que quisiera y por el cual quisiera iniciar es como que recordemos cuál es el sentido de la educación inicial, qué es lo que nos hace ese llamado, cuáles son sus propósitos principales, luego poder analizar el impacto que la emergencia sanitaria está teniendo en los niños y las niñas, en las familias y también en nosotros como docentes, para terminar entonces explorando los recursos y posibilidades que podríamos tener. Y en el día de hoy hemos logrado como recolectar algunas imágenes de algunas maestras que nos han compartido las experiencias que están documentando y registrando de lo que están haciendo las familias con los niños y niñas de primera infancia, y quiero también compartirles esos para que también puedan seguir inspirándonos. Quisiera iniciar con esta reflexión. Este es un fragmento del artículo del profesor Francesco Tonucci, pedagogo italiano, que ha trabajado largo tiempo por el tema de educación inicial, y esta es una invitación y creo que nos lleva a la reflexión frente a lo que estamos viviendo el día de hoy. No es difícil imaginar que cambió todo. Este es el punto de partida. Sí, cambió todo. La escuela no puede seguir igual que antes. La contradicción que yo encuentro es que la escuela quiere demostrar que se puede seguir como antes y sigue siendo una institución de clases y deberes, donde lo único que se modificó fue el medio. En lugar de ser presencial, se hace ahora de forma virtual. Ahí aparecen preguntas como:
si se puede estar tantas horas seguidas frente a la pantalla, si todos los niños son capaces de hacer los deberes de esa forma o si tienen la tecnología adecuada para ello. Pero desde mi punto de vista, la pregunta más importante es si es posible hacer lo mismo de siempre cuando todas las condiciones han cambiado. Y quiero iniciar con esta reflexión porque creo que esta situación nos ha demandado una reflexión profunda frente a lo que ha venido siendo la escuela, lo que ha venido siendo el proceso educativo y sobre todo lo que significa en la primera infancia hablar de ese proceso de desarrollo y aprendizaje. Cuando a mí me escriben las familias, me escriben maestros y me dicen, mire, es que me están dejando 50 guías, me están mandando esto que lo tengo que entregar, los niños están permanentemente sentados y ellos no quieren hacerlo. Una mamita me escribía hace poco, mire, lo que pasa es que me llamó la profesora a decirme que por favor le enséñale a sumar y a restar al niño, porque si cuando regresen de la cuarentena no van a tener tiempo para retomar ese tema. Y yo decía, hagamos un pare y de verdad pensemos cuál es el sentido que tiene la educación inicial, que es una construcción que ha venido siendo y una apuesta que ha venido teniendo el país, y démosle la oportunidad de reconfigurar entonces esa idea y ese imaginario que hemos venido construyendo e implementando. Entonces aquí les quiero invitar a que puedan ingresar a la página del Ministerio de Educación Nacional, puedan leer y conocer las circulares y directivas ministeriales y resoluciones que se han planteado para atender a los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes en el marco de la emergencia sanitaria. Allí encontrarán una serie de recursos importantes para ustedes, pero sobre todo las guías que hemos elaborado dan pistas muy importantes sobre las formas como tenemos que organizar el trabajo pedagógico, pero adicional, lo que esta emergencia nos invita a poner en el centro, ¿sí? Que es el bienestar, la vida de todos nosotros, de los niños, las niñas, las familias y también la nuestra. Entonces allí digamos que una recomendación importante para que las podamos leer. Poder tomar y a partir del sentido de la educación inicial, empezar nuestro diálogo, quisiera traer aquí el artículo número 5 de la ley 1804, derecho de los niños y las ¿sí? Y eso es fundamental. No es porque ya los niños no están yendo a un jardín infantil o a un centro de desarrollo infantil o a un preescolar, entonces ya no hay educación, no, por el contrario. Es un derecho y tenemos que asegurar que ese derecho siga siendo vivido por los niños y las niñas. Se considera como un proceso educativo y pedagógico intencionado, permanente y estructurado, a través del cual los niños desarrollan su potencial, capacidades, habilidades. Fíjense que yo aquí no estoy hablando de temas, ni de conceptos estáticos, ni de memorización, sino desarrollo de capacidades, habilidades y todo su potencial. Y esto nos pone en lógica de trabajar en procesos de desarrollo, en procesos de aprendizaje que se pueden dar en diferentes espacios y no solamente en los espacios del aula. En el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, que son aquellas actividades naturales de los niños. Esto quiere decir que el juego lo pueden realizar en casa o en otro espacio. Lo pueden realizar el arte también, la literatura también, la exploración. O sea que allí también nos da pistas de que aún en esta situación de emergencia podemos continuar con esos procesos educativos. Contando con la familia como actor central de dicho proceso. Esto es muy importante porque entonces nos habla de un actor fundamental que tiene que ser nuestro aliado principal y es la familia. Y allí, en este momento, las familias están asumiendo el rol de mediadores y están logrando y generando que estas experiencias se puedan llevar a cabo en el hogar. ¿Qué nos proponemos con la educación inicial? Nos proponemos a que los niños expresen y comuniquen sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, sus preguntas, sus planteamientos sobre la vida, que se apropien del lenguaje. Y esto es fundamental. Entonces, si queremos que se apropien del lenguaje, que expresen sus emociones, pues, ¿qué actividades o qué experiencias podemos sugerir a las familias? Experiencias donde podamos hablar, donde podamos cantar, y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación.
Queremos que los niños se reconozcan como seres únicos, pertenecientes a una familia y una comunidad, que construyan su identidad, y este tiempo es bastante importante porque les permite a los niños y las niñas apropiarse de las costumbres, de las tradiciones, los rituales de las familias, de eso que es propio, y allí digamos que seguir construyendo y reafirmando su identidad. Avanzar con mayor autonomía fundamental, que puedan desarrollar toda su autonomía, y allí entonces cómo orientar a las familias para que en vez de estar generando que todo el tiempo los adultos sean los que le hagan a los niños, como involucrar a los niños a los procesos de la casa y que ellos se sientan partícipes del proceso. Y queremos que los niños exploren, experimenten, jueguen, convivan con otros, creen, descubran las posibilidades de su cuerpo, bailen, dibujen, narren historias y disfruten de lo que significa ser niño y niña. Y en el marco de todo esto se aprende, se desarrollan las capacidades y se desarrollan diversas habilidades, habilidades desde el desarrollo emocional, de pensamiento, de inferencia, análisis, argumentación. Aprendemos a argumentar y a dar explicaciones sobre lo que está pasando. Hacemos también planteamientos allí importantes. Entonces, este es el sentido de la educación inicial, ¿sí? Y como es un sentido que se basa en la experiencia, en lo que vive el sujeto, el niño y la niña, por eso es importante acompañar a las familias para que puedan desarrollar los procesos en casa, con ellos. Es importante tener en cuenta entonces que la propuesta y lo que nos convoca a esta emergencia es que no perdamos a esos tres actores claves que configuran todo el proceso educativo de la primera infancia. En el centro, claramente, como lo dice nuestra política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, los niños y las niñas, que deben continuar su proceso de desarrollo y aprendizaje y vivir diversas experiencias ya en casa, basadas en aquello que nos dice ya el artículo 5 de la ley 1804. Las familias, que las reconozcamos y comprendamos las oportunidades que tienen desde la cotidianidad, desde su acervo, sus saberes y sus prácticas, y los maestros, que tienen un saber muy importante, un saber valioso, y que logran comprender que en este momento la sociedad, las familias están demandando de los maestros un cambio en el paradigma, un cambio de la forma como estábamos llevando a cabo nuestra práctica educativa para acompañarlos y fortalecerlos cada vez más. En este sentido, los propósitos de esta propuesta o este momento nos invitan a estrechar la relación entre las familias, que tratemos de limar aquellas tensiones que hemos tenido por años y históricamente con las familias, y que podamos verlos como aquellas personas que nos van a acompañar en ese reto de educar a los niños y las niñas. Las familias también educan y lo hacen desde su rol de cuidado y crianza. Por eso es fundamental fortalecer ese rol. Las familias en este momento son sostén emocional para los niños. Los niños requieren de sentirse seguros, sentirse queridos, sentirse apreciados, valorados, protegidos. Y esa sensación la producen la... ¿Quién la tiene? Pues la persona dedicada, que tiene la experiencia. Nosotros, brindar herramientas, la experiencias para promover el desarrollo. Nos demos conciencia frente al cuidado de nosotros, el cuidado de nosotros. Por el proceso de acción de ya la Organización Mundial de la Salud y varios, digamos, personas del sector de salud nos han dicho que cuando uno adquiere un hábito desde la primera infancia, este se extiende a lo largo de la vida. Y allí entonces el tema de la higiene personal, el lavado de manos, la buena alimentación es crucial. Y este momento, con más razón, nos invita. En ese sentido, quisiera invitarlos a que miramos un poco el impacto que está teniendo la situación en nuestros niños y niñas de primera infancia, y entonces también poder ver allí cuáles son esas oportunidades que tienen para fortalecerse en medio de la emergencia. Por una parte, encontramos niños y niñas
que están aburridos en casa, que tienen sentimiento de soledad, mezcla de emociones, que no pueden expresar o descifrar lo que está pasando, y uno escucha a las familias que le dicen, ay, es que está tan irritable, está como berrinchudo o chinchoso, y claramente son niños que están en un momento de apropiar el lenguaje, de lograr entender qué es eso que está viviendo y esa sensación que tiene en el cuerpo, cómo puede ponerle nombre a eso, y como no tienen todavía todo el proceso del lenguaje adquirido, pues se les dificulta mucho más. Nosotros los adultos lo tenemos porque ya manejamos muy bien el lenguaje y podemos identificar nuestras emociones. Los niños están en ese proceso de construcción, de adquisición, y por eso es que no logramos entenderlos a veces, y eso es importante que las familias lo sepan, porque no es que el niño está necio, no es que está travieso, no, sino que a partir de esas formas de actuar nos está expresando lo que está sintiendo y no tiene oportunidad de poner palabras a eso que está viviendo. Tenemos niños y niñas con limitada o nula interacción entre pares, niños que venían asistiendo a jardines, a centros de desarrollo infantil, a los preescolares, y se encontraban allí con sus amigos, socializaban, aprendían a convivir con otros, solucionaban problemas, jalaban los carros, se peleaban por la muñeca y demás. Ya no tienen esa oportunidad de socializar, y entonces allí están extrañando mucho a sus compañeros, están extrañando esa posibilidad de jugar con otros. Algunos niños que tienen hermanitos de su, digamos, cercanos a su edad o un poquito mayores seguramente tendrán un poquito de posibilidad de disfrutar de experiencias con otros, pero aquellos niños que están en casa rodeados de adultos, pues la limitación de interacción va a ser bastante baja, y allí hay que tener presente eso, porque eso, que el niño se siente cansado, que se sienta más cansado, más irritable, ¿sí? Entonces es importante tener esto al presente. Niños y niñas con exposición a pantallas y contenidos virtuales con baja mediación de los adultos. Tenemos familias, sí, hay un grupo de familias que tienen acceso a medios virtuales, algunas familias que tienen acceso a la televisión, familias que tienen acceso a la radio, sí, y otras familias que tal vez no tienen acceso a ninguna de estas tres. Pero aquellas familias que tienen acceso a radio, perdón, a televisión, ya la virtualidad, al, digamos, acceder a páginas, hay que orientarlos mucho frente a los contenidos que están posibilitando y facilitando que los niños observen. El televisor no es el entretenimiento, no es para que el niño se quede quieto. También podemos aprovechar la televisión, la virtualidad, para que los niños puedan disfrutar de literatura, de obras de arte, de experiencias que realmente signifiquen en su vida, y allí acompañar a las familias para que ellos tengan elementos de elegir los contenidos va a ser fundamental, ¿sí? Porque además ustedes saben que en primera infancia toda la construcción de pensamiento y el desarrollo de las interacciones, tenemos una serie de contenidos, pero es bastante la situación. Tenemos niños y niñas, hemos recibido bastante de cosas que están llegando acá, que a veces son interconectados, necesidad, mandamos para colorear, mandamos planas, mandamos, pero esto en términos de que lo que queremos lograr con los niños y las niñas se nos escapa. Entonces la invitación aquí es pensémonos en qué puede pasar en una familia que tiene estrés, porque no tiene trabajo, porque no tiene cómo alimentarse, le están pidiendo que pague el arriendo y ya llega el paquete de trabajo para los niños y los niños no quieren trabajar. Eso termina siendo en una carga adicional que va a generar tensión y que va a generar malestar y que va a hacer que los niños sean obligados a realizar una serie de tareas que tal vez no están preparados, son muy pequeñitos. Estamos hablando de los niños entre el nacimiento hasta los 6 años de edad, ¿sí? Y allí hay que tener una diferenciación muy importante. Niños y niñas con exposición a castigos, vulneración o invisibilización. Por esto que les he comentado, los niños se pueden mostrar más irritables, entonces pueden romper cosas, o pueden gritar, pueden hacer pataletas, habrán algunos que por allí pasarán y harán alguna
picardía, entonces rayarán la pared, después la mamá lo encuentra, y todo esto va a generar también tensión. Y si hay una familia que está estresada con toda esta situación y las emociones tampoco es que le hayan tenido con muchas posibilidades de expresar, pues se va generando una carga y una carga y una carga, y seguramente que la forma de expresar esa tensión y esa situación pues no va a ser la más adecuada con los niños y las niñas. Por eso es fundamental pensar muy bien qué y cómo orientamos el trabajo en casa. Pero en el marco de todo esto, los niños tienen una gran oportunidad también. Son niños que tienen la posibilidad de encontrar en sus familias personas que los cuidan, los quieren, los valoran, los contienen, les prestan afecto y pueden allí estrechar los vínculos afectivos. Niños que aprenden a disfrutar de los diferentes espacios de su casa y de las experiencias que se brindan y de estar acompañando a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tía, a su hermano. Niñas y niñas que realmente le va a servir esta emergencia y niños y niñas que reconocen y apropian la cultura de su familia y comunidad, sobre todo para las comunidades étnicas, poder trabajar todo el tema de la lengua materna y que los niños la aprendan y la apropien es fundamental. Asimismo, vamos a analizar lo que está pasando con las familias. Entonces, les decía que están bajo estrés emocional, laboral, económico, relacional, familias con diferentes habilidades y recursos para cuidado y crianza. Entonces hay familias que de pronto son muy queridas, amorosas, tienen unas reglas establecidas en casa, contienen, sostienen desde el afecto, acompañan, se comunican y les hablan, pero también hay muchas otras familias que no tienen todas esas herramientas y entonces pues a través del castigo, del grito, de la represión, pues hace que de alguna manera su convivencia afecte emocionalmente a los niños y las niñas, y por eso es que insistimos en que la propuesta que desarrollemos tiene que tener como actor central a la familia, para desarrollar esas capacidades de cuidado y crianza y generar un proceso de desarrollo mucho más armónico en estos momentos. Familias con distintas posibilidades de acceso a televisión, radio e internet, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces suponemos que todas las familias tienen los mismos recursos y entonces podemos mandar cualquier propuesta y resulta que esto no es así. Entonces requerimos saber las condiciones de nuestras familias, conocer con los recursos que cuentan en casa y a partir de ese conocimiento seguramente habrá un grupo que yo puedo decirle, mira, yo te sugiero que para la lectura y la literatura puedas ingresar a esta página que hay 600 contenidos para que puedan identificar un cuento y puedan elegir de allí cuál leer con el niño. Habrán otros que tocará hacer la impresión de unos materiales para que ellos puedan utilizarla en casa porque no tienen acceso a internet, o generar intercambio de libros que tenemos en la institución educativa, o buscar otras oportunidades más en concreto, más en físicos, o habrán otros que podremos a través de la radio y la televisión promover el acceso a programas y experiencias que también fortalezcan su experiencia. Familias completamente confinadas o en exposición a contagio por sus obligaciones fuera de casa, familias que tienen que estar, digamos, llevan ya 2 meses en casa, familias que tienen que, por su labor que realizan, salir y estar en la calle, entonces esta tensión que siente, regresar de si tienen el virus, si le pueden infectar a sus familiares, si no cuentan con las posibilidades o los recursos necesarios para tener el tapabocas, los guantes y otros recursos que se están necesitando en este momento. Entonces eso genera también una serie de tensión, de culpas y de situación bastante difícil con las familias. Y otras familias que están viviendo situaciones de contagio, que están perdiendo ya a sus familiares, ¿cierto?, o que están viviendo también otro tipo de enfermedades distintas a las producidas por el COVID. Entonces allí hay una serie de situaciones que tenemos que reconocer y ese es un impacto importante que tenemos que tener muy presente. Pero también las familias tienen oportunidades en este ejercicio. Y entonces hay familias que pueden sorprenderse con las diversas, digamos, situaciones, con las capacidades de los niños, con eso que uno dice, wow, yo no me he dado cuenta que ya come solo, me he dado cuenta que hace esto, no me he dado cuenta que está tan hablador, y no me he dado cuenta, entonces
poder reconocer todas las posibilidades de sus niños, familias que fortalecen sus hábitos, sus habilidades y recursos en torno a la crianza y cuidado, familias que aprenden a acompañar con mayor sensibilidad a los niños y las niñas en su proceso de desarrollo, familias que cuidan, acompañan y promueven experiencias y entienden que ese es su rol en la primera infancia y lo asumen y entonces fortalecen así el trabajo, y familias que reorganizan sus dinámicas y rutinas para responder a las necesidades de sus miembros, de todos sus miembros. Hablamos de que maestras es importante reconocer lo que está pasando. Docentes de cantar, de bailar, de sorprendernos día a día con los niños, y ahora estamos limitados a través de pronto de una llamada telefónica o de una videollamada, es que tenemos interacción, nos cambia la dinámica de cómo planeamos, nos cambian los planes de aula, nos cambia la forma como concebíamos la educación, cómo concebíamos el currículo, y eso también puede generar bastante tensión, nos puede generar preocupación, además no con calidad de trabajo, pero si son tan chiquitos, yo qué les mando, pero después cuando vengan, y yo todos los temas que tenía que ver, y todo lo que yo había planeado, ahora qué hago, todo eso empieza también a generar una cierta carga y un cierto estrés en las maestras, que es importante también atender. Entonces, atraviesan situaciones de ansiedad y estrés emocional por las situaciones que pueden estar viviendo con sus familias, en relación con la enfermedad, con el tema de la pandemia y demás. Y hay otros docentes que están muy preocupados por hacer seguimiento y la evaluación. Y hace 2 semanas pues recibía una de una de las hago para saber un segundo, trabajando, orientando el pues, y en educación inicial son preescolares, no se reprueban años escolares, entonces aquí es donde cómo contamos el proceso que están adelantando los niños, y hoy me complace mucho poderles compartir unas imágenes que me enviaron unas maestras de lo que está pasando y cómo ellos están documentando lo que los niños están logrando hacer, y quiero compartirlas al final de la presentación. Bueno, pero también nosotros los maestros tenemos oportunidades, y oportunidades para resignificar y configurar nuestro quehacer pedagógico, potencializarlo, poder pensar y reflexionar en qué aspectos debo mejorar, qué puedo cambiar, qué puedo hacer mejor, docentes que están fortalecidos en sus comprensiones, que amplían el sentido de la educación inicial, que logran incorporar esos propósitos claves que hemos planteado, docentes que reconocen a las familias como sus mediadores, como sus aliados, como esas personas que están estrechando y logran entender desde la comprensión, la valoración de lo que ellos saben, son y pueden, lograr entender cuál es nuestro rol como maestros en ese acompañamiento con ellos en la educación inicial. Docentes que implementan diversos mecanismos y recursos para mantener comunicación permanente con las familias, niños y niñas. Hace una semana nos llegaba un video bellísimo de una maestra en Norte de Santander que llamaba diariamente a sus niños y preguntar y hablar y cómo iba y qué había pasado, y los niños tan pequeños le respondían. Mire, de verdad que uno dice, ok, aquí hay unos maestros muy potentes que están entregando y están buscando, innovando y tratando de buscar otras posibilidades de interacción con los niños, y docentes que fortalecen esa relación con la familia y que les ayuda también a todo su proceso de promoción del desarrollo y de aprendizaje. Aquí clave entender entonces que las propuestas educativas que mandemos en casa tienen que tener presente el momento de vida de los niños y las niñas, sus edades, sus características y lo que están viviendo. Y con esa clave va a ser distinto lo que yo proponga para los niños de 4 a 6 años a los niños que yo tengo de 3 a 4 o de 2 a 3 o de 1 a 2. Y allí es fundamental entonces pues plantear esa y reconocer esa característica. Las familias y los docentes trabajamos juntos para acompañar a los niños en medio de esta situación. ¿Cuándo?
Por una parte, aseguramos condiciones de seguridad y protección permanente para los niños y las niñas, cuando valoramos los saberes, las prácticas, lo que el otro tiene y las posibilidades del otro, cuando establecemos una comunicación permanente. Hay maestras y me han comentado en el marco del acompañamiento que estamos haciendo a las secretarías que envían cartas, entonces, ¿cómo va el niño? ¿Cómo va Juanito? ¿Qué ha pasado? Cuénteme. Y cuando van a recoger el alimento que le dan del padre, le devuelve la familia, mire, preparamos arepas, hicimos esto esta semana, gracias, profe, nos sirvió mucho el cuento que nos mandó, y así se van comunicando porque no hay otras, digamos, otras formas de hacerlo, otros que han establecido hasta videollamadas, videoconferencias, familias que se están encontrando con los niños a través de videollamadas también porque extrañan a sus amigos, y eso hace que estos procesos de comunicación y de mantenernos informados y conocer lo que está pasando con los otros sea relevante. Familias y maestros que disfrutan de la experiencia de acompañar a los niños y las niñas, que intercambian información y experiencias de lo que está pasando en casa, que aprovechan las potencialidades de la vida cotidiana y los saberes y las prácticas culturales, que reorganizan las dinámicas y las rutinas y que aprenden que el juego, la exploración, la literatura, el movimiento, la expresión, tiene pues un lugar allí importante en la vida cotidiana de los niños, reconocen los momentos de vida que está viviendo cada uno de ellos y acogen desde el afecto y lo sostienen, brindan con sostén, contención a los niños y las niñas. Hay un proceso que queremos adelantar y que estamos adelantando, próximamente les vamos a contar, es una movilización a nivel nacional con varios actores, con varias instituciones que nos están acompañando para llegar a fortalecer más a las familias en el rol de cuidado y crianza, para brindar a las maestras oportunidades de formación a través de la virtualidad, y les vamos a ir contando porque, digamos, la apuesta es que ningún actor de estos tres se nos quede por fuera. Pero bueno, en este marco, ¿qué es lo que queremos lograr y qué queremos lograr con cada uno de los actores? Importante con los niños y las niñas. ¿Qué queremos promover? Como ya lo veíamos y lo analizábamos, es un momento para cuidarnos y cuidar de otros, y por eso los hábitos de vida saludable están en primera fila. Nosotros contamos con unos recursos que ya se los voy a presentar, donde podemos gestionar, donde podemos promover estos hábitos de vida saludable, pero ustedes también tienen bastantes recursos. La canción que cantaban cuando se lavaban las manos, el momento, la canción para reorganizar, o cuando organizábamos el salón. Hay muchos elementos allí que podemos dinamizar para esa adquisición de hábitos de vida saludable. La apropiación del lenguaje y la comunicación, fortalecerlo. Podemos proponer que las familias diariamente se propongan que los niños apropien una palabra nueva cada día, y entonces aquí enriquecemos el vocabulario. Podemos proponer que las familias hagan trabalenguas, inventen poemas, lean un cuento, creen historias, hablemos de las coplas, los trabalenguas, las retahílas y demás. Pensamiento crítico y participación, creatividad e innovación, resolución de problemas y pensamiento lógico, expresión gráfica y visual, expresión musical y corporal, son fundamentales. Como les decía al inicio, los niños de primera infancia están en un proceso de desarrollo, de adquisición del lenguaje y de poder identificar las sensaciones que tienen en ciertas situaciones. Como en este momento están en ese proceso, la expresión gráfica, visual, musical, corporal, son las que les va a permitir expresar las emociones y manejar esas emociones. Por eso es fundamental que trabajemos mucho orientados hacia esas experiencias. La conciencia fonológica, que no es otra cosa que el juego de palabras, cómo jugamos, cómo le cambiamos las vocales, algunas consonantes, o cantamos solamente con la A, o cantamos solamente con la E, y allí hay un sinfín de elementos que podemos dinamizar. ¿Para qué creemos esto? Pues para promover el desarrollo, para promover el aprendizaje, para generar bienestar en los niños, para fortalecer todos sus vínculos afectivos con las familias, pero principalmente porque queremos que los niños y las niñas adquieran herramientas para superar cualquier situación que se les presente en la vida. Nosotros los adultos somos referentes en este momento para los niños y las niñas. Dependiendo cómo nosotros manejemos la situación, pues ellos también van a aprender cómo manejar las situaciones que se nos presenten y las dificultades. Entonces tenemos que ser un referente, ser conscientes de eso, estar muy calmados, brindar mucha esperanza, brindar oportunidades para solucionar en familia, mucha creatividad, conversar y comunicar es fundamental.
¿Cómo se puede promover? Aprovechando la vida cotidiana, cualquier momento. Desde el despertar hasta dormirse es una oportunidad para potenciar el desarrollo. Como les decía ahorita, la preparación del desayuno, la bienvenida, el alimento, todo eso va a permitir que los niños activen los sentidos, exploren, se hagan preguntas, establezcan relaciones, desarrollen todo el trabajo motriz. Por ejemplo, cuando estoy desgranando las arvejas o cuando estoy preparando el almuerzo y digo, ven, ayúdame a pelar el plátano, ese tipo de cosas, teniendo en cuenta la seguridad, la protección de los niños y las niñas, pues van a permitir que las familias no sientan que tienen una demanda más de trabajo, sino que hace parte de su labor y de lo que están haciendo. Podemos trabajar también alrededor de la organización de la casa, entonces que los niños puedan recoger, ayudarnos a recoger la ropa que se quitan, organizar sus juguetes. Podemos plantearles que hoy organicen los juguetes que son de color rojo en una cajita, los que son de color amarillo en otra cajita, los verdes en otra cajita, y ahí estamos, ¿lo qué? Clasificación. Podemos jugar con ellos también a armar figuras con los materiales que tengan en casa, desde palitos, desde piedras y demás elementos, insisto, siempre teniendo en cuenta la protección de los niños y las niñas, pero allí hay bastantes elementos. ¿Qué recursos proponemos y tenemos nosotros? Desde el Ministerio de Educación Nacional no estamos, digamos, promoviendo esto que están denominando la educación virtual para los niños más pequeños, por lo que sabemos que las vivencias para ellos es fundamental, pero sí promovemos que podamos consultar algunos recursos que allí están y que puedan ser, digamos, tratados con mucho cuidado por esos adultos y en mediación con los adultos para que ellos puedan acceder. Queremos tener un ciclo de espacios con artistas como María del Sol Peralta, Canturriando, Canto Alegre y demás para que puedan acceder también a estas expresiones artísticas y disfrutarlas. Tenemos una disposición de materiales que se pueden descargar e imprimir de la página de Colombia Aprende y tenemos los materiales de Aprendamos Todos a Leer que en algunos territorios alcanzaron a llegar a los establecimientos educativos y que están especialmente dirigidos a los grados de transición para promover el proceso de lectura y escritura. Y estos procesos, estos materiales están atados o articulados al proceso de formación que realizan los tutores de PTA. Solamente reciben este material las maestras que están siendo acompañadas con tutores de PTA y ellos están allí en un proceso de formación para dar continuidad al acompañamiento que se venía dando y el uso del material tiene unas condiciones muy específicas, ¿sí?, que requieren ser tratadas con mucha atención y con mucho cuidado y por eso ese tutor va a hacer esa mediación con las maestras que estén en este programa. Con las familias, ¿qué queremos promover? Prácticas de cuidado y crianza, queremos que ellos puedan fortalecer y entender qué hacer ante una pataleta, cuando los niños no quieren comer, cuando no se quieren bañar, cuando no quieren hacer el trabajo que les está proponiendo en casa, el momento de dormir, cómo podría acompañarlos mucho más, ese tipo de cosas queremos que se fortalezcan. El Ministerio de Educación ha venido trabajando hace más de 10 años en un programa que se llama Cuidarte, y ese programa brinda herramientas en torno a esto. Ahorita les voy a presentar dónde pueden consultar la herramienta, dónde pueden consultar los aspectos para fortalecer todo el tema de cuidado y crianza. Habilidades para proponer experiencias de juego, literatura, expresión y exploración. Sí, las familias a veces no saben, no sé qué hacer con el niño más chiquito, no sé qué hacer con el bebé más allá de cargarlo, consentirlo y demás, pero como qué experiencia le puedo proponer. Bueno, queremos darles allí una serie de ideas y allí estamos trabajando una serie de materiales y de experiencias dirigidas a las maestras y a los adultos para que puedan desarrollar con los niños y las niñas. Queremos que se promuevan hábitos de vida saludable, importantísimos. Si los adultos también logramos adquirir hábitos de vida saludable, también somos referentes para los niños y las niñas, y esto es un propósito también importante que debe estar en nuestras propuestas que enviemos a casa. Y fortalecimiento de las interacciones permanentemente. ¿Para qué queremos lograr eso? Para el desarrollo de los niños y el aprendizaje, pero para algo muy fundamental, generar bienestar y convivencia en casa, ¿sí? Entonces, que no se vuelva, es que estoy cansada con el chiquitín aquí. No, ven, te ayudo para que tú puedas entender
qué le está pasando al niño, qué propuestas podemos hacer, cómo lo que tú estás haciendo en la vida cotidiana pueden realizar. Hay familias que están haciendo teletrabajo y a veces es muy difícil tener a los niños allí, y entonces el almuerzo y el abuelito que le está pidiendo que le ayude a levantarse de la cama y tender la cama y lavar la ropa y limpiar la casa, higienizarla, pero llegó el mercado y toca limpiar todos los alimentos y todas las cosas de compras para ingresarlas a la casa, por estar también chiquitina allí llorando, y todo eso genera un estrés bastante alto, ¿sí? Una carga bastante alta emocionalmente, y por eso es que toda esta propuesta centrada en prácticas de cuidado y crianza, centrada en el fortalecimiento de los vínculos afectivos, en la expresión de emociones, en comprender a los niños y las niñas, es fundamental, porque eso va a hacer que el bienestar y la convivencia de las familias sea mucho mejor. Prevenir el maltrato infantil y el abuso, prevenir los castigos físicos que puedan estar siendo expuestos nuestros niños. Queremos que identifiquen oportunidades de aprendizaje en medio de esta emergencia. Queremos consolidar esa alianza entre el maestro y la familia, que nos sintamos que somos un equipo, que no es uno aquí y otro allá, sino que juntos trabajamos para que los niños estén bien, para que estén sanos, para que se desarrollen, desplieguen todas sus capacidades. Y en esta oportunidad le toca un rol un poquito más grande en los temas educativos a la familia, ¿sí? Y al maestro le corresponde un poco más de guiar y de ser allí un orientador frente a esas experiencias. ¿Cómo se puede promover? Entonces, reconociendo, como insisto, la vida cotidiana, valorando los saberes de cada familia, orientaciones en el establecimiento de rutinas y organización de experiencias en casa. Miren, las rutinas son fundamentales. La rutina es la que le permite brindar seguridad a los niños y las niñas porque pueden anticipar lo que viene. Las rutinas le ayudan a organizar su pensamiento, a planear, a sentirse tranquilos. Por eso, en varios, digamos, medios de comunicación, en los programas que hemos hecho a través de Profe en tu Casa, estamos orientando procesos dirigidos hacia el establecimiento de rutinas porque son fundamentales. Y las rutinas se organizan de una manera orgánica, no es como organicemos la rutina, entonces la hora de levantarnos, pero entonces ese despertar tiene que tener un sentido. ¿Qué tal si nos despertamos de, no sé, como de manera muy alegre, o qué tal si nos levantamos bailando, o nos despertamos de forma romántica, o nos despertamos leyendo? Muchas formas de despertarnos. El momento de, entonces, la higiene personal, y insistir muchísimo con esto, la alimentación, el desayuno, vamos a desayunar con todos los sentidos. Entonces, ¿qué tal si le proponemos a los niños, vamos a leer primero la fruta y pensemos de dónde viene la fruta, cómo llega aquí a nuestro plato, qué otras frutas podemos comer, qué fruta nos falta probar, y aspectos así que le permitan ampliar el mundo a los niños y las niñas? Podemos también entonces después acompañar la organización de la casa, entonces, como les decía, recoger la ropa, organizar los juguetes, acompañar a la mamá en todo el proceso de organización allí de algunos espacios y demás. También podemos incluir en 3 momentos para movernos, podemos poner una canción que nos guste mucho y bailar, y allí estaremos moviendo todo nuestro cuerpo. Podemos también trabajar también en torno a la literatura, la narración, las historias y demás aspectos importantes. ¿Qué tenemos entonces para las familias? Para las familias tenemos un ciclo también de conferencias para fortalecer su cuidado y crianza. Tenemos el desarrollo de piezas comunicativas. Estamos armando un micrositio con contenidos especializados también, que incluyen las microcápsulas y una serie de fascículos muy fáciles de leer y comprender por las familias. Y tenemos el programa de Profe en tu Casa. Ahorita más adelante les voy a contar. Tenemos dos días que han sido especialmente, digamos, diseñados para ellos, y estamos allí trabajando. Regálenme un segundito, perdón, que es que me está escribiendo la viceministra. Gracias, ya regresé. Tenemos allí entonces Profe en tu Casa, y en Profe en tu Casa tenemos un día dedicado a la familia y un día dedicado a los niños y niñas de educación inicial, pero ya más adelante les voy a presentar esto.
Con los docentes. ¿Qué queremos promover con los docentes? Que apropien y resignifiquen el sentido de la educación inicial, que reconozcan y valoren los saberes y las experiencias propias de las familias, que fortalezcan sus habilidades en temas de planeación, en temas curriculares, en reorganización, en diseño de recursos pedagógicos y materiales, que puedan desplegar diferentes mecanismos para valorar el desarrollo de los niños y que sobre todo fortalezcan su saber. ¿Para qué lo queremos lograr? Pues para su bienestar y salud principalmente, pero también para ampliar todo el proceso de desarrollo pedagógico que tiene, para fortalecer las relaciones con las familias, para generar propuestas orientadas en casa y que se sientan con mayores herramientas para hacerlo, para diseñar experiencias pedagógicas que realmente potencien el desarrollo y aprendizaje de los niños. ¿Cómo podemos promover estos espacios? A través de implementación de procesos de formación y cualificación, asesoría y acompañamiento técnico, como esos espacios que están generando desde la Secretaría de Educación, orientaciones pedagógicas que estamos emitiendo permanentemente, acompañamiento pedagógico por parte de los tutores de PTA y generación de redes de educadores infantiles a nivel nacional, que ustedes han sido pioneros en el país con su red de maestros y que nos han inspirado a muchísimos territorios a seguir el ejemplo de esos. Entonces, hoy más que nunca deben estar más fortalecidos, generando más espacios como estos. Tenemos allí entonces una serie de Jugar, Cantar, Narrar, Explorar y Expresar, que estaremos compartiéndoles a ustedes prontamente. Tenemos también un ciclo de videoconferencias que estamos generando con invitados internacionales y nacionales a través de la líder de educación inicial de la Secretaría de Educación. Les estaremos informando frente a la programación, los días, horas, y estos procesos y estos videos también van a quedar grabados para que ustedes los puedan consultar si no tienen la oportunidad de participar en línea. Infografías y piezas comunicativas también dirigidas a ustedes. Tenemos cursos virtuales. Hay un curso virtual que pronto va a comenzar, que es de lectura y escritura, que lo tenemos en el marco del convenio con CERLAC. Tan pronto como tengamos ya las condiciones de la apertura de la convocatoria, les estaremos contando a ustedes para que se puedan inscribir. Tenemos unos cursos virtuales de autoaprendizaje que venimos desarrollando, estamos esperando ya comenzar como todo el diseño para que pronto los podamos tener y que ustedes también tengan la oportunidad de fortalecerse. Tenemos asistencia técnica, digamos que especializada para algunos momentos de vida o momentos, digamos, específicos que requieren allí como temas de aprendizaje universal. Tenemos allí elementos en temas de grupos étnicos y bueno, algunas otras experiencias que hemos venido desarrollando. ¿Con qué recursos contamos entonces para desarrollar toda esta propuesta? Televisión pública, radio, recursos físicos y recursos virtuales. Importante allí reiterar, nosotros no estábamos promoviendo la educación virtual para niños pequeños, estamos promoviendo emplear, utilizar recursos virtuales con aquellas familias que tienen la posibilidad de acceder a esto. Entonces tenemos aquí nuestra primera parte, que es los recursos que están alojados en Aprender Digital. Cuando ustedes ingresan al link de contenidos.colombiaaprende.edu.co, va a salir esta primera menú, que es Aprender Digital, y allí van a encontrar este primer menú: contenidos, plataformas, cursos y Aprende en Casa. Ustedes dan clic en Aprende en Casa y los remite a un link, a un menú, perdón, como este que está aquí en la parte vertical, donde van a encontrar preescolar, educación inicial, básica primaria, básica primaria, media, guías y orientaciones para directivos docentes, guías y orientaciones para familias, educación socioemocional para todos los niveles. En este menú ustedes van a dar clic, pueden darle clic en preescolar, pueden dar clic en guías y orientaciones para directivos docentes y en guías y orientaciones para las familias y cuidadores. En preescolar, educación inicial, van a encontrar una serie de recursos que van a poder imprimir y van a poder poner a disposición de las familias. Estos cuentan con la autorización de los aliados que nos los han suministrado para ser empleados en el marco de la emergencia. Tenemos entonces allí un material que es en un 2x3, así crecen las niñas y los niños, y portafolio de sedes de cuidado que están orientados para brindar herramientas a las familias sobre el proceso de desarrollo, los procesos de aprendizaje, cómo podemos desde casa, en las actividades cotidianas, promover ese desarrollo y cómo podemos también allí generar experiencias, generar algunas prácticas desde el adulto para contribuir a su bienestar, a su buena nutrición, a su actividad física y demás.
Tenemos otro material que es Llegan las cartas de cuidarte, que solamente está expuesto el preguntario. Este preguntario surge de las preguntas cotidianas que puede tener una familia de por qué mi niño llora, por qué hace pataletas, qué hacer cuando se enferman, qué hacer con la televisión, el sospechoso silencio de los niños y las niñas cuando están explorando, y cada una de ellas trae una invitación, trae unas sugerencias para resolver esas situaciones de la vida cotidiana que tenemos con los niños y las niñas. Ese también está allí para ustedes. Y tenemos aquí una serie de recursos que movilizamos con Plaza Sésamo, donde hay cuentos para los niños y las niñas para trabajar todo el tema de los hábitos de vida saludables. Entonces tenemos Somos Diferentes, Somos Iguales para trabajar todo el tema de conciencia corporal, Súper Limpios para trabajar todo el tema de hábitos de higiene, lavado de manos, principalmente El Buen Comer, que tiene que ver todo el tema de alimentación y nutrición, A Movernos, todo el tema de actividad física, juego y lúdica, Aventuras del Espacio para trabajar todo el tema del pensamiento científico, la exploración, todos los recursos que podemos tener allí en términos de lenguaje, de creación de historias, fantasía. Tenemos también materiales a disposición tenemos también aquí materiales relacionados con las cartillas, digamos como cartillas orientadas a explicarle a los niños y las niñas qué es lo que está sucediendo en este momento, qué significa eso de coronavirus, el COVID-19. Entonces me encanta mucho, que es Cartilla Podemos Ayudar, le brinda a las familias especialmente la posibilidad de entender qué es ese virus, qué es una bacteria, cómo podemos prevenir, qué acciones y actuaciones desde los niños y las familias podemos recurrir para protegernos todos en casa, cómo poder tener herramientas para poder expresar nuestras emociones. Entonces hay unos planteamientos bastante bonitos, sencillos y fáciles de que cualquier familia los pueda asumir, y también invita a la acción y a la experiencia. Tenemos aquí otro material que son pequeñas aventuras, un libro de actividades con cosas que a los niños les gusta colorear, recortar, invitar a crear algunos elementos con los niños y luego jugar como dados. Allá hay 12 diferentes, digamos, actividades también que se pueden realizar. Tenemos boletines de Plaza Sésamo, que son 25 boletines organizados en categorías de cuidado, nutrición saludable, actividad física y salud mental. Cada uno de los boletines, más allá de ser informativo, te presentan actividades para hacer en casa. Todas están dirigidas a hacer en casa. Explica, se dan los recursos que se requieren, que son cosas muy sencillas. Una explicación de calidad, también trae propuestas para recortar y otros elementos allí bastante interesantes. Tenemos una guía muy especial de aquellas maestras que han participado en la formación del programa Pisotón de Desarrollo Socioafectivo. Identificarán a este travieso hipopótamo que queremos mucho en Colombia, que es de un programa que desarrolla la profesora Narita Russo, y nos han brindado la posibilidad de contar con esta guía, que es para orientar a las familias en el manejo de las emociones y de la situación que están viviendo. La historia trata de una máquina del tiempo que les permite a los niños identificar cómo estábamos viviendo antes, cómo nos sentíamos antes, cómo nos sentimos ahora y cómo vamos a irnos proyectando para los tiempos que vienen. Entonces allí es importante también esta guía, que no es para trabajarla en la virtualidad, sino para poder, recursos que se pueden imprimir y poner a disposición de aquellas familias que no tienen acceso a internet. Tenemos un material también adicional para colorear. Allí hay algunos personajes del programa de Pisotón. Y este juego de emociones, que es también un juego que invita a jugar la familia, invita a interactuar, las personas a hablar de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo, porque en el momento, en esa coyuntura, es lo que más necesitamos. Y a veces nos dificulta más bien expresar que tenemos miedo. Que los niños digan, sí, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo a la calle. Eso también es válido, es importante que las familias en nuestro país empiecen a tener este tipo de estrategias de comunicación, de expresión de esas ideas, para poder ir mitigando esos impactos que estamos teniendo en algunos lugares y que vamos a tener, porque esto, digamos, emocionalmente es bastante fuerte. Bueno, tenemos también
unos materiales que hemos hecho, digamos, como una curaduría y una revisión bastante exhaustiva para que aquellas familias que tienen acceso a Internet y pueden entonces lograr entrar a esa virtualidad puedan tener identificados qué lugares pueden ser más apropiados o potentes para los niños y las niñas. Aquí les traigo solamente algunos, pero más o menos en Aprende Digital, decía la ministra, son como 85.000 contenidos, de ellos algunos tantos son para primera infancia, son más o menos como 200 para primera infancia, pero pues allí tienen también una gama bastante amplia. Tenemos allí entonces Maguari Magbarret, que es un portal del Ministerio de Cultura, donde hay más de 600 títulos allí, digamos, dispuestos, que es donde está Saimiri. Hay cuentos, videos, juegos, tenemos Niños del Arte de Primera Infancia, que es una propuesta de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Cultura de Bogotá, tenemos videos, tenemos música, tenemos bastantes, digamos, referentes allí, tenemos Bosque Encantado y Crónicas Infantiles que trabajan mucho todo el tema de literatura, cuentos bastante, digamos, ricos en materia de lenguaje, fáciles, tipo álbum también hay allí, Fondo de Lectura también, Viajeros del Pentagrama, que es más orientado hacia todo el tema musical. Tenemos también una opción maravillosa para aquellas familias que tienen acceso a la virtualidad y es RTBC Play, ¿sí? Y es que allí están todos los contenidos y todos los programas que tiene Señal Colombia, que son de muy buena calidad, ¿sí? Algunos producciones colombianas, que tienen una curaduría importante en los que algunos de ellos, cuando ingresa uno a un capítulo, le presenta al lado del capítulo una guía pedagógica para que el maestro pueda revisar a la luz del contenido de ese capítulo qué preguntas, qué propuestas puede generar a propósito de ese capítulo. Y entonces uno podría decir, aquellas familias que tienen esa posibilidad, pues uno de maestro entra, explora, este programa me podría ayudar con todo el tema de las hipótesis de los niños, las preguntas, los proyectos, este otro me podría ayudar con todo el tema de la literatura, la fantasía, este me podría ayudar y ustedes pueden ir orientando la exploración de estos programas. Para los que no tienen esta posibilidad, tenemos todo el proceso que hemos adelantado con RTBC a través de Profe en tu Casa, pero que también implica la parrilla de programas que están desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que va dirigido a niños entre los más chiquititos, es decir, de nacimiento hasta los 11, 12 años más o menos, en esa franja, donde tenemos programas de televisión como Petit, como los que yo les mostraba anteriormente, tenemos programas desde lo cultural, viajar por Colombia, conocer nuestros ancestros, son muchos recursos que allí estamos. Y de 10 a 11 de la mañana tenemos el programa Profe en tu Casa. Como ya les había anunciado, los días lunes tenemos el trabajo con familias, ¿sí? Y va dirigido a promover en relación con el fortalecimiento, los vínculos, organización de las rutinas, cómo prepararnos para tiempos en cuarentena, dar orientaciones frente a cómo podemos acompañar a los niños en la expresión de emociones. Por ejemplo, aquí está Ana Rita Russo, que es la directora del programa Pisotón de la Universidad del Norte, dándonos unas pistas de cómo organizarnos en casa, cómo manejar nuestras emociones, pero también allí tenemos oportunidad de que los niños llamen y hagan preguntas en vivo a los invitados, se dejan unas misiones para que el día siguiente los niños las puedan presentar, entonces pueden tomar fotos, dar videos. Sorpresivamente los niños que más envían videos y que más envían los trabajos que están haciendo y que son resultado del Profe en tu Casa son los niños de la ruralidad. Eso nos tiene supremamente emocionados. La audiencia de RTBC ha aumentado bastante, ¿sí? De Señal Colombia y sobre todo en esta franja los niños adoran el programa, adoran la parrilla y vienen sorpresas bastante importantes y lindas para los niños. Queremos pensarnos en este proceso. Quiero contarles aquí que ha sido un programa que hemos venido haciendo sin recursos. Esto ha sido unidos a los esfuerzos de los artistas, de los profesionales del ministerio, los profesionales de RTBC, que juntos hemos intentado, digamos, ofrecer
programas de calidad a toda la audiencia colombiana. Ya muchas de las televisiones regionales han hecho y activado convenios con RPC, entonces ya los pueden también ver a través de la televisión en sus diferentes regiones, en Telecafé, Telepacífico, TV Andina, todos ellos están teniendo también y sintonizando y transmitiendo Profe en tu casa. Para los que no pueden acceder a la televisión, tenemos entonces también la Radio Nacional, y Radio Nacional también está pasando estos programas para aquellos que no tienen conectividad o no tienen acceso a antena o televisión. Tenemos entonces también los programas del día martes, que es sobre educación inicial, y allí entonces jugamos, bailamos, cantamos, nos movemos. Esta semana tuvimos el espacio de experimentación, entonces estuvo un profe que trabaja todo el tema de física y de química con los niños más pequeños, y entonces hicimos experimentos de los elementos que flotan y los que no explotan. Hubo preguntas de los niños como ¿por qué la Tierra es redonda y no cuadrada? ¿Por qué yo puedo ver las estrellas pero los astronautas no? Mira, unas preguntas bellísimas, ¿por qué las nubes no se caen? Fue bastante importante el programa. Como los niños tienen interacción y tienen la posibilidad de escribir y demás, pues las familias les ayudan mucho a ellos, entonces las familias han involucrado, los ven en el programa con los niños y nos mandan a través del WhatsApp preguntas, ideas, programas, videos, y tuvimos en uno de los programas, ahorita ya no recuerdo quién era la invitada, más o menos 1000 mensajes que llegaron a ese WhatsApp. Se bloqueó literalmente el teléfono, pero allí lo que nos demuestra es que las familias están cambiando las dinámicas, están dejando de ver las telenovelas para poder darle espacio a este tipo de procesos, de programas educativos y teleeducativos que estamos poniendo al servicio. Los niños están felices, conectados, motivados. Tenemos también las piezas educativas. Yo les voy a compartir, Olga Patricia, estas infografías, donde damos unas claves para que las maestras puedan orientar el proceso en casa, cosas muy sencillas como establezca primero mecanismos de comunicación con las familias, reconozcan cómo están, muestre interés por saber cómo se han organizado durante este tiempo, trate de indagar por las dinámicas familiares, que favorecen o no favorecen esas experiencias que vamos a enviar a casa, piensen los recursos, los tiempos, los espacios, si están con los familiares o si les toca quedarse a cargo o al cuidado de otras personas porque sus familias tienen que salir a trabajar. Bueno, allí como toda esa indagación que tenemos que hacer, consultar los materiales de Colombia Aprende y Aprende Digital, fundamental explorarlos, conocerlos y sacar todo el provecho que allí está. Vamos a estar renovando esos materiales, organizar las orientaciones que vamos a enviar en casa, detallando para qué lo hacemos, cómo queremos que las familias apoyen a los niños y las niñas y qué queremos obtener al final de eso. Con esos 3 elementos le damos muchas pistas a las familias para que nos apoyen en lo que queremos que los niños hagan en casa. También ayudamos a que las familias identifiquen cuál es su rol en todo este proceso. Identificar el tiempo que durará la experiencia, las ideas sobre el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas y esto cómo contribuye, y sobre todo que puedan disfrutar, que no sientan que es una carga adicional, sino que dentro de la cotidianidad de lo que yo hago, allí tengo unas respuestas importantes. Bueno, como les había contado, y creo que ya el tiempo también está llegando a su límite y vamos para dar paso a las preguntas, quisiera compartirle algo que me llegó esta semana y que me pareció muy potente y que quise traerlo a esta presentación porque muestra cómo las familias nos estamos movilizando, pero también muestra el labor que están haciendo nuestros maestros en orientar a las familias, en resignificar y cambiar y promover otro tipo de experiencias. Entonces, estos son registros fotográficos que las familias les envían a las maestras que me los compartieron. Aquí está esta chiquitina que, como se ve, es muy bebé, tiene 6 meses en este momento, y la maestra le propuso jugar con remolacha y con uchuva y espinaca. Y está allí feliz, disfrutando de toda la experiencia y su mamá la acompañó en ese momento. Sí, también le propuso hacer esa harina que hacemos con agua y con aceite y con harina de trigo. Y entonces los niños jugando allí, trabajando, haciendo arepitas y demás.
Tenemos aquí a Esteban. Esteban está en su casa y todo lo que la maestra ha orientado, como vamos a explorar los rincones de la casa y vamos a ver qué bichitos encontramos. Vamos a buscar elementos de sonidos, esto a propósito de un programa de Profe en tu Casa que trabajamos los pasajes sonoros y entonces allí con diferentes elementos tratando de ubicar qué sonidos podemos producir. Y esta que fue una propuesta que hizo uno de los papás, que fue coger una caja de cartón, abrirla y dibujar, trazar allí una vía, una carretera para que los niños jugaran con sus carros. Cosas muy sencillas que surgen de los elementos que podemos tener en casa. Y esta, que me pareció muy bonita de Emiliano, que aprovechando que tiene un espacio fabuloso y que tiene un espacio que pueden trabajar desde la pintada de su huerta pequeñita casera que hizo, la siembra de algunas semillas, el cuidado de sus plantas y allí va el proceso, va el proceso. Y en torno a esto entonces se han preguntado cuál planta crece más, cuál crees que va a estar más lista para comernos pronto, qué vamos a cocinar con esto, qué vamos a producir, qué pasa cuando llueve, y la semilla y la tierra se humedece, y todas esas preguntas terminan resultando interesantes, importantes para los niños. Esto digamos que es apenas una forma de documentación y esta que es una bastante significativa porque también demuestra cómo las familias que están trabajando desde casa, que deben de estar conectadas permanentemente, pues también pueden estar acompañando a los niños y pueden ir vinculando. Esta es una situación, me contaba la maestra, que surge de que el niño encuentra telarañas en la casa y se pregunta cómo las arañas hacen las telarañas. Entonces se crean con los diferentes materiales cómo hacer esa telaraña, hacen las arañas con las canasticas de las uchuvas, ¿sí? Donde vienen las uchuvas, las pintan, las organizan y allí van mirando qué se puede enredar allí, qué se puede poner, qué más pueden hacer con esas telarañas. Y digamos que es otra forma también de hacer de la vida cotidiana oportunidades para acompañar, para extender las potencialidades de los niños, para promover aprendizajes, responder a su curiosidad, a sus intereses, a sus formas de ver la vida. Creo que esto muestra todo el potencial que tenemos de nuestras maestras, cómo se están moviendo, cómo están creando y generando allí una serie de sinergias con las familias que les permite extender estas posibilidades y que las familias realmente se sientan acompañados. Y por último, reiterar este mensaje que desde el Ministerio de Educación hemos venido promoviendo y es que juntos en casa lo lograremos muy bien, si todos aunamos nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias y entonces quedo muy pendiente de que ustedes me puedan compartir sus preguntas. Yo sé que Olguita me puede colaborar en este momento con el proceso, entonces estoy muy pendiente. Bueno, doctora, sí, realmente los comentarios son muy lindos, la mayoría, realmente es un tema que todos estábamos esperando, el tema de educación inicial, y aunque varias de las preguntas ya han sido contestadas en la conferencia, pues hay algunas que son reiterativas de las cuales valdría la pena como retomar. Bueno, se crea mucha inquietud por parte de los docentes en lo que tiene que ver con el querer participar en estos cursos virtuales y en este autoaprendizaje virtual que tú nos has comentado en esta tarde. Y pues claro, pues están preguntando que cómo van a poder acceder o cuál va a ser el trámite para que ellos puedan participar en estos procesos de formación para docentes. Bueno, allí hay una cosa importante, como les comentaba, vamos a esperar los términos de la convocatoria para podérselos pasar a los líderes de educación inicial. En este momento este proceso va dirigido a 1.800, es el que más rápido va a iniciar, 1.800 maestros que se pueden vincular a este curso virtual tiene una duración más o menos entre 1 mes y medio, 2 meses, ¿sí? Y bueno, tiene la certificación de CERLAC, pues digamos, del proceso de lectura y escritura. Entonces, yo les estaré compartiendo la convocatoria para que tú a su vez la puedas compartir a las maestras. Ok. Hay otra pregunta y muchísima inquietud sobre el trabajo en la zona rural, ¿cierto? Es un trabajo y es una pregunta reiterativa.
Muchos docentes la plantean de diferentes maneras, pero todos apuntan a lo mismo. Ellos solicitan qué estrategia los docentes pueden desarrollar, los docentes de la zona rural pueden implementar cuando no se cuenta con una ayuda tecnológica y cuando los padres de familia tampoco tienen un teléfono inteligente. ¿Mm? Claro que sí, mire, allí es fundamental retomar todo el tema cultural y la vida cotidiana, porque como ustedes veían en la presentación es lo que va a transversar la propuesta que orientemos, los momentos que acompañan a las familias, la conversación, el poder crear historias que les cuenten cómo era antes, le cuenten la historia de cómo llegó su familia a ese territorio, que les puedan transmitir todo ese saber en torno a la siembra de los niños y niñas, va a enriquecer el lenguaje, el pensamiento, la interacción, los vínculos afectivos, pero adicional a ello, los establecimientos oficiales cuentan con recursos que pueden utilizar para imprimir aquellas guías, recursos, como los que yo les presentaba hace un momento, para que las familias puedan acceder, dado que no tienen ni acceso a la virtualidad ni un teléfono inteligente. Y lo otro es que si nosotros también nos damos la posibilidad de explorar lo que nos ofrece Profe en tu casa y la parrilla de programas que nos ofrece Señal Colombia, también podemos orientar, mire familia, de 7 a 8 están pasando Petit, y Petit es un niño que explora, que hace preguntas y demás, por favor, hoy todos veámoslo y yo les voy a enviar las preguntas que vamos a retomar sobre eso. Y ese tipo de cosas nos va a también ayudar allí a tejer las experiencias, eso por una parte, pero hay otra importante y es que las maestras rurales también cuentan con todo un paquete y un acervo que les da la escuela nueva, ¿cierto? Y allí tenemos experiencias, tenemos libros, tenemos herramientas y recursos que también podemos trabajar desde casa. A veces es muy complicado y digamos que eso también hay que reconocer, pues porque las potencialidades, las habilidades de las familias son distintas. Y entonces habrá quienes tengan acceso a leer un cuento y demás, otras familias que sean muy limitadas, por eso el tema de la literatura, la tradición oral, se vuelve fundamental para que las familias vean que no desestimamos sus posibilidades, sino que al contrario, lo que ellos tienen y lo que nos pueden ofrecer, lo aprovechamos para sumarnos y entonces poder allí generar mayores experiencias con los niños. Bueno, gracias. Hay otra pregunta de algunos rectores de las instituciones educativas que no tienen PTA y que están interesados en acceder a las cartillas que tú nombraste en la presentación, que ellos cómo harían para poder acceder a esas cartillas porque no son de PTA y están muy interesados en tenerlas como material de apoyo. Vale, es importante entender que como proceso de lector y escritor estamos en este momento como Ministerio de Educación acompañando a un grupo específico de maestras y esos recursos se han ido dirigidos a ellos, pero este programa o este material requiere de una formación muy específica, porque no se trata de llenar un libro o una serie de ejercicios, sino que requiere de una formación en temas de entender qué es la conciencia fonológica, cómo se desarrolla esa conciencia fonológica y esos recursos van a tener allí, digamos, una orientación y una mediación por parte del tutor. En ese sentido, en este momento no están siendo de uso, digamos, libre para todas las instituciones, sino estamos en este momento probando el material con un grupo especializado, pero sí vamos a tener unas orientaciones que les vamos a compartir, que les podemos compartir también a Olga Patricia, donde hablamos de cómo lector y escritor, y allí hay una propuesta bien interesante para ustedes y se la podemos hacer llegar a través del capítulo. Bueno, otra pregunta de una docente. ¿Cómo evaluar o valorar, pregunta ella, las actividades realizadas por los niños en este tiempo, de las actividades realizadas en casa? Ella dice, para efectos de los boletines y de todo del tema de la valoración de los niños. Bueno, yo quisiera traer a colación lo que nos indica la normatividad del decreto 2247, cuando habla que en educación preescolar debemos orientar procesos de cualificación, de valoración y digamos, de informes descriptivos cualitativos, ¿sí? Que van más orientados hacia la valoración del proceso de los niños. Por eso es importante, uno, plantear cuáles son tus propósitos.
Con esos propósitos que tú has identificado y definido, empezamos entonces a desarrollar orientaciones para que las familias nos puedan decir, mira, en esto lo hizo de esta manera, logró estos aspectos, se le dificultó un poquito esto, y tú puedas tener elementos para retroalimentar con la familia. Tal como un boletín, lo que yo más te orientaría es que junto con la familia construyan un descriptivo, una serie de documentación, ¿sí? También te pueden enviar fotos, te pueden enviar audios, que van a ser tus insumos para describir el proceso que ha venido adelantando el niño y la niña. Bueno, hay una pregunta que me llama la atención y es de una persona, de Claudia. Claudia dice, yo tengo una pregunta dentro del marco de la legalidad. ¿Hay alguna forma de tomar acciones frente a docentes que no entienden estos aspectos de la emergencia por la que estamos pasando y exigen un montón de estándares, aun cuando el niño tiene problemas de memoria y atención? Y considerando que no es lo mismo el trabajar con él desde la casa a directamente en la escuela. ¿Ella qué puede hacer o con quién se debe hablar para sentir ese apoyo, pues en esa dificultad que ella tiene? Mira, aquí pues importante, yo ahí le diría a Claudia, la Secretaría de Educación es, digamos, la entidad que es el referente de nosotros del Ministerio de Educación en el territorio. Cualquier situación que tú tengas, digamos, que se esté presentando, debes